artículo 151 de nuestra Constitución. El Gobierno de la derecha de aquellos momentos no nos lo puso fácil y, de hecho, Andalucía ha sido la única comunidad que ha tenido una fuente de legitimidad específica en su vía de acceso a la autonomía expresada en las urnas mediante referéndum. Fue, señorías, un gran triunfo del pueblo andaluz que desde entonces no ha hecho otra cosa que caminar. En virtud de este estatus ganado, Andalucía tiene competencias plenas para desarrollar su política sanitaria y algunos expertos la han considerado como de las más avanzadas. Verán, en el año 2004 llegan a Andalucía las primeras líneas de células madre embrionarias, poniéndose así en marcha proyectos científicos pioneros tanto en España como en la comunidad internacional. Pudimos haber empezado antes, pero en aquellos momentos el Gobierno de la derecha, presidida por el señor Aznar, planteó un recurso que demoró la investigación, como siempre ha hecho la derecha en Andalucía, obstaculizando su avance. 4 años más tarde, señorías, nacía Javier, el primer bebé de España libre de una enfermedad hereditaria y capaz de salvar la vida de su hermano Andrés, enfermo de una anemia congénita severa. Javier fue concebido para que la sangre de su cordón umbilical salvase la vida de su hermano y todo gracias a la investigación con células madre. La sanidad andaluza, señorías, fue pionera en España, fue la primera en España, y la segunda en el mundo en aplicar un diagnóstico genético preimplantatorio. En esos mismos días, en Granada, se realizó la primera intervención en Europa para implantar un desfibrilador automático a un niño de 56 días. Pero también en Granada se consiguió elaborar células humanas a partir de la piel y se realizó el primer trasplante cruzado de riñones. Por esos mismos días, igualmente en Sevilla, el Hospital Virgen del Rocío realiza el segundo trasplante total de cara. Y, señorías, podría seguir relatando el buen hacer de los profesionales sanitarios en Andalucía, pero deben saber que todos estos hitos médicos y científicos se realizaron en centros sanitarios públicos de Andalucía, no privados. Y no creo que con semejante currículum de éxitos pueda decirse de los trabajadores sanitarios o de los diferentes políticos de la sanidad andaluza que son unos irresponsables, señor ministro. Más bien al contrario, deberían de ser motivo de orgullo. El Gobierno andaluz aprobó incluso cuestiones tan delicadas como la Ley de Muerte Digna, hoy seguida por otras comunidades autónomas, tras conocerse el caso de Inmaculada Echevarría, que había solicitado se le retirase el respirador al que llevaba enganchada 11 años y la negativa de los médicos del centro privado en el que se encontraba. Señorías, la crisis económica y también el profundo convencimiento de que debíamos de hacer un uso más eficiente de los medicamentos nos llevaron a adoptar otro tipo de medidas para hacer más sostenible el sistema sanitario, pero siempre bajo la premisa de mantener una sanidad pública, universal y gratuita, consagrada entre los derechos de los andaluces y andaluzas. Se inicia la prescripción por principio activo en las recetas del sistema público, en lugar de las marcas comerciales, como se ha venido haciendo anteriormente, y se instaura la receta electrónica. Ambas medidas han sido seguidas por otras comunidades autónomas posteriormente. Dado que el gasto farmacéutico en España es aproximadamente el 22% del presupuesto sanitario y que esta cifra es muy superior a la media de los países de la OCDE, que ronda en torno al 14,7%, se pensó en adoptar nuevas medidas de ahorro en la factura de farmacia. Es aquí, señorías, señor ministro, donde se enmarca la subasta de medicamentos objeto de esta iniciativa, aunque más bien deberíamos de hablar, para hablar con precisión, de selección de medicamentos. Se trata de una medida de ahorro en la línea de racionalizar el gasto preconizado por el Gobierno de España y que, además, facilita la adhesión del paciente al tratamiento. Hasta la fecha se han realizado 5 convocatorias a pesar de las múltiples dificultades, recursos y el acoso que el Gobierno de España está realizando contra esta medida de ahorro en Andalucía. ¿En qué consiste? Es relativamente sencillo, señorías. El Servicio Andaluz de Salud identifica los principios activos más recetados por la sanidad andaluza y para estos principios se abre una convocatoria a la que acceden libremente cualquier laboratorio que ya tiene ese principio activo en el mercado. Quienes compiten y lo que se seleccionan, señorías,
son los laboratorios, no el principio activo. Por tanto, la capacidad terapéutica de estos medicamentos está más que garantizada. Una vez que un determinado laboratorio ha sido seleccionado, firma un convenio con el SAS durante 2 años, de manera que esta cierta exclusividad le permite al laboratorio garantizarse unas ventas altas, puesto que cada vez que el principio activo recetado en el sistema público llega a la farmacia, el profesional de la oficina debe dispensarle la presentación, la marca del laboratorio seleccionado. El precio del medicamento, señorías, es exactamente el mismo en Almería, en Murcia, en Bilbao o en Madrid. Los ciudadanos pagan lo mismo, el margen de beneficio de las farmacias es el mismo, puesto que el precio no se altera, pero a cambio el laboratorio o laboratorios que han ganado la subasta ingresan al SAS una cantidad mensual destinada, por ejemplo, al mantenimiento de las pequeñas oficinas de farmacias rurales, que prestan un magnífico trabajo, o al sostenimiento del sistema público andaluz de salud. ¿A quiénes creen ustedes que perjudica este sistema? Nosotros pensamos que a nadie. En todo caso, disminuye un poco los beneficios de las farmacéuticas. Sin embargo, los mayores detractores de esta medida han sido, con reacciones absolutamente furibundas, han sido el Partido Popular y muy especialmente el Gobierno de España. Y no es de extrañar, señorías, porque frente al euro por receta, el copago o repago de medicamentos por parte de los pensionistas, el copago en las ortopedias o las ansias por privatizar la sanidad, afortunadamente frenadas por los tribunales, impuestas por el señor Rajoy, nosotros en Andalucía hemos optado por rebajar el margen de beneficio a los laboratorios. Eso es, señorías, lo que no nos perdonan. Que podamos demostrar que una sanidad universal, pública y gratuita es posible frente al negocio que ustedes han visto en ella. Pues bien, señorías, desde que se pone en marcha el primer concurso para la selección de medicamentos, comienzan los recursos y el boicot del Gobierno de España contra esta medida. 2 recursos al Tribunal Constitucional y un tercero ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla. De momento, el acoso no está dando resultado, puesto que la justicia está refrendando las actuaciones del Gobierno andaluz y tanto el Alto Tribunal como el Juzgado de lo Contencioso han levantado las suspensiones que habían sido solicitadas por los abogados del Estado, con argumentos que ahora detallaré de gran contundencia, si bien es verdad que todavía no se ha entrado en el fondo de la cuestión, que es la competencial. Dice el Alto Tribunal: no se ha acreditado la reducción de la calidad y la eficacia de la prestación farmacéutica por el mero hecho de que se dispensara a través del sistema en el que la determinación no corresponde al farmacéutico, sino de forma centralizada para toda Andalucía. Dice también el Alto Tribunal: no se ha probado el riesgo de desabastecimiento y, en caso de que así hubiera sido, el problema quedaría resuelto al permitirse la sustitución por otro medicamento de precio igual o inferior al precio menor correspondiente. Pero, señorías, mucho más contundente es aún el Alto Tribunal cuando señala: los intereses particulares de los laboratorios y empresas farmacéuticas no pueden prevalecer en modo alguno frente a los intereses generales de reducción del gasto farmacéutico. Y esta afirmación, señor Alonso, señor ministro, sí que es verdad que les debería hacer reflexionar. Pero no crean sus señorías que el ataque del Gobierno a la selección de medicamentos en Andalucía se ha hecho solo en el plano legal, ni mucho menos. Han utilizado todos los resortes del Estado, rozando incluso la extorsión. Miren, cuando se realizó la primera subasta, los grandes laboratorios participaron en ella, pero nunca llegaron a firmar ese acuerdo con el SAS, después de que el Gobierno de España les amenazase con sanciones y les advirtiera de que el Partido Popular eliminaría la subasta cuando llegaran a gobernar en Andalucía. Faltaban unos días para las elecciones y algunos de sus compañeros, señor ministro, que hoy se sientan precisamente en los bancos del Senado, se dedicaron a llamar a las empresas y a amenazarlas para que se olvidaran de firmar esos protocolos con la Junta de Andalucía. Sí, señor ministro. Ese fue el caso, según nos informan los medios de comunicación, de la empresa Madinsa, cuyo gerente reconoció haber recibido una llamada del Ministerio advirtiéndoles de que se les iba a abrir un expediente de bajada de precios. Y eso fue lo que hizo el Gobierno, cumplir su amenaza, aunque afortunadamente en este caso el expediente se cerró sin sanción. El responsable de esta empresa mostraba su extrañeza cuando decía: es un tema político difícil de justificar.
Si el propósito es ahorrar dinero público, no se entiende por qué el Estado se opone. Señor Alonso, yo creo que no se puede definir mejor el estado de la cuestión ni la incomprensión ante la actuación del Ministerio, especialmente porque el responsable de los laboratorios, que son alemanes, reconoce que en su país esta selección de medicamentos se lleva haciendo desde hace muchísimos años y que ha conseguido ingentes ahorros en la factura farmacéutica. Ustedes, señor ministro, que son tan seguidistas de la política de la señora Merkel, ¿por qué se desmarcan de esta tan provechosa para las arcas públicas? Medinsa tuvo suerte, pero hay otros laboratorios, como por ejemplo Sanofi y Vir, fueron castigados y obligados por el Ministerio a bajar sus precios un 20% en toda España. El Ministerio siempre cumple sus amenazas con un comportamiento que recuerda más a la Cosa Nostra que a un gobierno democrático, porque, señor Alonso, esto se parece a una extorsión en toda regla. Pero miren, tampoco las amenazas y las sanciones parecían suficientes y comienza la guerra mediática. Dijeron que la medida rompía la unidad de mercado y que favorecía la creación de monopolios de ofertas regionales. Sin embargo, tanto la Agencia de la Competencia Andaluza como la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Gobierno central, han dicho que el procedimiento andaluz no restringe la entrada de empresas al mercado, sino todo lo contrario, y abro comillas, garantiza el acceso de los operadores y genera competencias. O sea, señor ministro, que organismos dependientes de ustedes contradicen sus propios argumentos. Después nos acusaron de que este mecanismo creaba desabastecimiento y que la calidad de los medicamentos era inferior porque muchos de ellos procedían de países como India u otros países asiáticos. Especialmente alarmantes y irresponsables fueron las declaraciones del candidato del Partido Popular en Andalucía, el señor Moreno, cuando dijo, leo textualmente, «Tenemos una puja donde se está favoreciendo a empresas que residen en la India. Desconozco el control de la calidad que se hace de estos medicamentos». Señor Alonso, usted sabe, tanto como yo, que todos los medicamentos que están comercializados en España son controlados permanentemente, desde su producción hasta su comercialización, por la Agencia Española del Medicamento. Nosotros, en Andalucía, no dudamos de la Agencia Española del Medicamento. ¿Por qué lo hacen ustedes? ¿Puede usted garantizarme, señor ministro, que los grandes laboratorios no fabrican allí? En cuanto a lo del desabastecimiento, señorías, quizás se ha producido algún problema puntual y localizado, pero la subasta exige a los laboratorios que acrediten su capacidad para garantizar el abastecimiento. También trataron de alarmar a la población y nos acusaron de que este sistema podría incidir de manera directa e inmediata en la salud de los andaluces porque no podrían acceder a determinados medicamentos. Usted sabe, tanto como yo, que los medicamentos genéricos son tan terapéuticos como los de las marcas más famosas y que, en cualquier caso, el médico puede seguir recetando un medicamento que no esté o que no haya ganado esa subasta de medicamentos. Es más, le diré, la última sentencia que hemos conocido levantando la suspensión de la selección dice textualmente: «No puede considerarse que haya una discriminación de la población andaluza en el derecho a acceder a la financiación de algunas marcas de medicamentos porque ese derecho no existe en el ordenamiento jurídico español». Menuda bofetada, señor ministro, para la abogacía del Estado. Lo que sí tengo que reconocerle es que las previsiones de ahorro han sido inferiores a las calculadas. Con las tres primeras subastas, unos 104 millones de euros se han ingresado frente a los 200 que eran los esperados. Y es que la razón es obvia. El Gobierno de Rajoy ha paralizado 3 veces el proceso, ha sancionado a las empresas en la primera selección y ha presionado y convencido a muchos laboratorios para que no acudieran a las subastas. En cualquier caso, señor ministro, llegado a este momento, mire, Andalucía siempre ha sido leal a España y lo hemos demostrado en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, con el cumplimiento del déficit, a pesar de que estábamos en contra. Por eso, señor ministro, no comprendemos por qué una medida de ahorro como esta, que no recorta prestaciones, que solo rebaja un poco el margen de beneficios de las empresas farmacéuticas, ni mucho menos recorta derechos a los ciudadanos, está siendo boicoteada y perseguida por el Gobierno de España. Señoría, vaya acabando, por favor. Acabo, señor presidente. Ustedes lo han intentado todo. Deben tener razones muy poderosas. Espero que ahora podamos conocerlas y que usted, además, señor ministro, nos convenza. Muchísimas gracias.
Gracias, senadora Cobes. Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Cobes. No sé si voy a poder convencerla a usted si no tiene ánimo de ser convencida, pero sí le daré las razones por las cuales desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se considera que la opción que ha tomado aquella comunidad en relación con las llamadas subastas de medicamentos convierte a los ciudadanos andaluces en ciudadanos de peor condición y, por tanto, con menores opciones que los ciudadanos del resto de las comunidades en España y, por tanto, atenta contra el principio de equidad que tiene que regir el acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud para el conjunto de los ciudadanos españoles. Y eso es así porque, como usted sabe, mientras en el resto de España son varias las presentaciones a las que se puede acceder, no ocurre lo mismo en Andalucía, donde están obligados a recibir la que ha sido determinada por la Junta a través del sistema de subasta. Por tanto, creo que esta es la razón fundamental, afecta al principio de equidad. No tanto en los recursos que se han interpuesto, los recursos traen causa de la invasión de competencias básicas del Estado que realizó el Parlamento de Andalucía cuando aprobó ese decreto ley 3/2011 sobre medidas urgentes de la prestación farmacéutica y, consecuentemente, los recursos que se han ido interponiendo en las sucesivas convocatorias de subastas. Habrá que esperar a que dictamine el Tribunal Constitucional, pero yo entiendo que lo hará en el sentido de proteger la igualdad de derechos de los ciudadanos andaluces con el resto de España. Trae más problemas y ha ocasionado más problemas esta experiencia andaluza, esta experiencia socialista de las subastas de medicamentos, y usted se ha referido a ellos. Efectivamente, produce un riesgo de desabastecimiento que al final no se está produciendo, pero un riesgo de desabastecimiento porque las empresas a las que ustedes han hecho adjudicatarias han demostrado ser incapaces de suministrar, de abastecer el conjunto de la comunidad andaluza. En ocasiones no han podido abastecer más allá del 30-40% de los compromisos que habían asumido y, por tanto, han tenido que ser otras empresas las que pudieran suplir la falta de capacidad para el abastecimiento, para el suministro de las empresas a las que ustedes han hecho adjudicatarias. Dice que con una bajada, con una pérdida del margen de ingresos, a veces solamente de 1 céntimo. Pero, en cualquier caso, cuando ustedes realizan la subasta, otorgan el monopolio de un principio activo a una empresa, normalmente por un margen de precio muy pequeño. Margen de precio del que, además, no se benefician los ciudadanos de Andalucía. No es que baje el precio y baja para todos. El precio no baja nunca para el paciente. El margen de bajada se lo queda la Junta de Andalucía. Usted dice que para apoyar a las farmacias rurales. Yo no sé para qué. No sé dónde pone o dónde han aprobado usted que ese dinero va al apoyo de la farmacia rural. Yo lo único que sé es que ese dinero se lo queda a la Junta de Andalucía y que, en todo caso, cuando ustedes bajan el precio no se lo bajan al paciente. Oiga, cuando nosotros, con los mecanismos de compra centralizada, el resto de los españoles, que tenemos otro sistema que creo que es más justo, conseguimos que bajen los precios, bajan para todos, como es natural, y bajan también para el usuario, como no debía ser de otra manera. Lo que sí han conseguido ustedes, efectivamente, dice, no da ya la competencia, hemos introducido nuevas empresas. Sí, han conseguido usted que empresas que fabrican en la India, en Bangladesh o en Eslovenia produzcan, distribuyan los medicamentos que se prescriben a los ciudadanos de Andalucía. Empresas que a veces no tenían ni una sola delegación en España y que, por supuesto, no contribuyen demasiado al Producto Interior Bruto de nuestro país, que no fabricaban aquí, que no creaban puestos de trabajo en España y que, como le decía antes, no garantizaban tampoco el abastecimiento del mercado. Y no lo garantizaban porque, cuando no llegan, a pesar de tener adjudicado ese monopolio, son las empresas que producen en Madrid o en Barcelona las que tienen que acudir en auxilio del sistema andaluz de salud y de las farmacias andaluzas para poder dar la prestación a los ciudadanos de aquella
de aquella comunidad. Yo, sinceramente, creo que si ustedes hacen un balance sincero y hacen un balance objetivo de la experiencia de las subastas por medicamentos, deberían replanteárselo. Y creo, además, que no es bueno por parte de una comunidad ir con el paso cambiado respecto del resto de las comunidades o del conjunto del sistema. No es bueno. Me parece, sinceramente, y lo vemos cuando nos enfrentamos a nuevos retos, nuevas dificultades, nuevos medicamentos innovadores que hay que hacer llegar a quienes lo necesitan en España. No es bueno que cada uno vaya por libre. Lo sensato es actuar coordinadamente y actuar juntos. De hecho, más allá de los reproches o de la consideración que yo puedo hacerlo sobre un sistema que creo que perjudica a quienes debía beneficiar, que es a los ciudadanos de Andalucía, yo quisiera que empezáramos a andar un camino diferente de cooperación. Es que me parece una posición un tanto soberbia, que Andalucía siempre tenga razón y estemos equivocados todos los demás porque lo diga un gobierno del Partido Socialista en Andalucía. Ahora estamos hablando de la posibilidad de actuar juntos en Europa para la compra centralizada de algunos medicamentos especialmente onerosos. Y en España no somos capaces de actuar juntos. Eso es lo que es una contradicción. No tiene ningún sentido. Es verdad que Andalucía se está beneficiando, y yo creo que eso está bien, de los beneficios que los mecanismos de compra centralizada del Ministerio ha puesto en marcha. Cada vez que el Ministerio negocia un precio a la baja, ese precio se traslada también a Andalucía. Pero figúrese con la potencia que tiene la comunidad de Andalucía, con su nivel de población. Es la mayor comunidad de España. Si nosotros también contáramos con Andalucía para esa compra centralizada, ¿qué fuerza podríamos hacer para producir una rebaja en el precio, en el coste de los medicamentos para el conjunto de los ciudadanos españoles? Yo creo, sinceramente, que ese tiene que ser el futuro. Se han hecho muchos esfuerzos para reducir el gasto en farmacia. Usted ha hecho alguna mención a la necesidad de ser cada día más eficientes. Yo lo comparto plenamente. Sabe que el ahorro farmacéutico por receta en esta legislatura asciende ya a 4.314 millones de euros. Eso es muy bueno. Cada vez que no se adquiere un medicamento que no se necesita, se está garantizando el acceso a otros pacientes de otros medicamentos que sí son necesarios. Ese es un ejercicio también de solidaridad. Por tanto, la racionalización en el uso, el hecho de que vayamos incorporando genéricos, que ya más de un 46% de envases son genéricos y nos vayamos acercando a la media europea, pues todo esto yo creo que no solamente redunda en la sostenibilidad del sistema, sino en la justicia también del sistema y en que los tratamientos puedan llegar a quienes realmente los están necesitando. Las medidas de eficiencia han beneficiado también a la Administración andaluza. Es verdad que el gasto farmacéutico por receta en Andalucía se ha reducido bastante menos que en el conjunto de España y ha bajado un 10%, mientras que en el resto ha descendido en un 16%. Por tanto, tampoco han conseguido este objetivo. Yo creo que su sistema está lleno de defectos. Da peor derecho a los ciudadanos andaluces, no garantiza el abastecimiento, el suministro en las farmacias de Andalucía, crea puestos de trabajo en Bangladesh, en la India y en Eslovenia, pero no en España, donde las empresas son apartadas, no produce un mayor ahorro del que se consigue en otros sitios, les deja a ustedes al margen de caminar y actuar juntos con el Ministerio y el resto de comunidades autónomas y, por tanto, de una potencia de compra centralizada mucho mayor, y, sinceramente, no entiendo por qué se empeñan en defenderlo. Ha hablado usted de algunos de los hitos históricos, grandes avances que se han protagonizado desde la sanidad andaluza y de los logros que han ido consiguiendo sus profesionales. Y eso está muy bien, y yo creo que es bueno que pongan eso en valor. Podemos hablar también de las carencias de la sanidad en Andalucía y de hasta qué punto el Gobierno del Partido Socialista en Andalucía está priorizando la sanidad dentro de sus políticas y dentro de sus presupuestos. Seguramente, al implantar esta subasta, que solo tenía un objetivo económico,
y solo tenía un objetivo económico de beneficio para la propia Junta de Andalucía y que, en cambio, tenía muchos efectos que son perniciosos para el conjunto de los ciudadanos, bueno, el único objetivo era ahorrar. Estaban también en ese momento siguiendo la estela de lo que están haciendo en general en Andalucía, porque son ustedes, los miembros del Partido Socialista que están gobernando en Andalucía, la comunidad que menos prioriza la sanidad, que menos dinero destina a sanidad por habitante, que menos médicos tiene por cada 100.000 habitantes, que está a la cola del número de enfermeras también por cada 100.000 habitantes, que tienen a los profesionales de la sanidad en situación de precariedad más que en ningún otro sitio y, por tanto, que no están haciendo un ejercicio de priorización, solo están haciendo un ejercicio de reducción y luego un discurso para tratar de echar la culpa de todos los males de la sanidad de Andalucía o de la situación en la que tienen que trabajar sus profesionales al Gobierno de España. Y yo creo sinceramente que ese no es el camino de la eficiencia ni es el camino de hacer sostenible el sistema. El camino es centrarse en el paciente, en darle cada día mayores opciones y en apoyar a los profesionales y en trabajar de una manera eficiente junto con los demás, en trabajar en la cohesión y en la equidad del sistema. Creo que ese es el camino para proteger el Sistema Nacional de Salud y que siga siendo el eje fundamental de la protección de la salud en nuestro país. Creo que es bueno que ustedes, por tanto, hagan una reflexión, evalúen de verdad cuáles han sido las consecuencias prácticas, hablen con los pacientes y pregúntenles a los pacientes, y hablen con los médicos y pregunten ustedes a los médicos. Hablen, tampoco demonicen, hablen también con la industria farmacéutica. Hay una industria farmacéutica con la que se puede hablar sin intérprete. En otras, pues tiene que haber un intérprete de esloveno o de bengalí, pero hay alguna que está aquí en España, y que ahora ustedes la sacan de Andalucía, pero que fabrican y producen en España y que tampoco merece que nosotros la demonicemos desde la tribuna del Senado. Y hablen ustedes con los colegios de farmacias de Andalucía. Oiga, si usted convence a los farmacéuticos, y usted es farmacéutica, de que este sistema es mejor, a lo mejor yo podría empezar a creerlo, pero mientras no sea así, yo creo que vamos a mantener los recursos que tenemos interpuestos, vamos a esperar a la decisión del Tribunal Constitucional y vamos a tratar de defender cada día que los ciudadanos de Andalucía tengan acceso a los mismos derechos en las mismas condiciones que los del resto de España, y creo que con este mecanismo eso se está perjudicando, y que en un asunto tan principal como es el de la farmacia en el Sistema Nacional de Salud podamos alguna vez, espero que sea en un futuro no muy lejano, caminar todos juntos, porque si fuéramos juntos conseguiríamos mejoras mucho mayores para todos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra la senadora interpelante al amparo del artículo 87 del reglamento por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se ha escuchado usted, señor ministro? Cuando no tiene argumentos, ustedes se dedican a atacar a Andalucía. Eso sí lo hacen bien. Lo hacen muy bien. Mire, la verdad es que no me ha sorprendido demasiado su intervención. Usted no ha hecho más que repetir los argumentos que a lo largo de este tiempo, desde que se convoca la primera selección de medicamentos, ustedes han hecho. Y usted no ha argumentado nada más porque sencillamente no lo hay. Usted vuelve a decir que se rompe el principio de equidad. Usted sabe que eso no es verdad. Usted sabe que eso no es verdad, que los andaluces pueden acceder a los medicamentos que receten los médicos, pero es verdad que hay una priorización y una selección por algunos de ellos. El precio que paga el andaluz y el precio que paga por ese medicamento cualquier ciudadano del resto de España es exactamente el mismo. Así que no hay ningún principio, no se rompe ningún principio de equidad. Pero mire, le voy a decir algo más.
Usted sabe que en los hospitales históricamente se ha hecho subastas de medicamentos y que posiblemente la simvastatina o el esparadrapo que se consume en el Gregorio Marañón son de una marca distinta a la que se consume en la Resaca de Murcia. Oiga, yo no he oído al Partido Popular decir que se rompe la equidad en esas dos comunidades autónomas. ¿Por qué en los hospitales sí se puede hacer una subasta de medicamentos y no la puede hacer una comunidad autónoma? Mire, aquí no hay razones ni de equidad, ni de desabastecimiento, ni de que se rompe la unidad de mercado. No, aquí hay un problema de modelo. Es una razón estrictamente política. Es un problema del Partido Popular contra el Partido Socialista. Porque parece que las cuestiones legales son simplemente un instrumento para todos ustedes. Miren, yo creo que esta medida ha hecho reaccionar de manera tan furibunda al Gobierno, sencilla y llanamente, porque con ella somos capaces de demostrar que una sanidad pública, universal y gratuita es posible. Y Andalucía se ha convertido, pues, en un testigo incómodo para sus intenciones, que no es otra que la privatización de la sanidad pública. La cuestión, señorías, es que ustedes, donde han visto un negocio, nosotros hemos visto un derecho. Y eso, aquí hay una diferencia insalvable. Me decía usted que vamos a ser buenos y vamos a ir todos de la mano. Mire, perdóneme usted que no lo sigamos en su estrategia, pero desde que ustedes en el año 2012 implantaron el Real Decreto, donde se establece el copago y otras cuestiones, la factura farmacéutica en España no ha decrecido, se ha incrementado. España ha gastado en el año 14 180 millones de euros más en farmacia que en el año 13, y todo eso a pesar de que ustedes han implantado el euro por receta, el copago a los pensionistas, el copago en las ortopedias, el copago a los enfermos con enfermedades crónicas, a que ustedes han eliminado, han excluido del sistema a 800.000 personas que venían de fuera, a que han reducido los sanitarios en el sistema. Con todo eso hemos gastado más dinero. Por eso esas medidas fracasadas, perdóneme, pero que nosotros no les vamos a seguir a ustedes. Creo que en este sentido el Partido Popular tiene pocas lecciones que darnos. Miren, desde que ustedes gobiernan, además, la sanidad se ha visto claramente deteriorada. Las consecuencias de ese Real Decreto de copago, que son, lo llamo así porque incluye, a pesar de que incluye muchísimas más medidas, han traído como consecuencia, señor ministro, el cierre de muchos servicios. Todos los hemos visto en los medios de comunicación. A veces son urgencias, otras veces son servicios en las zonas rurales. Por cierto, decía que usted no sabía dónde aparecía eso de que el dinero fuese a las farmacias rurales. Léase el Real Decreto que regula la selección de medicamentos y verá como el 10% de lo que ingresa la comunidad autónoma, sí, léalo, el 10% va destinado precisamente a esas farmacias rurales. Decía que sus medidas lo que han traído es una disminución en la calidad del servicio que se presta, una reducción en los derechos de los ciudadanos en la atención sanitaria, un recorte en las prestaciones. Y en ese sentido, señor ministro, a nosotros no nos va a encontrar. Miren, lo peor de todas estas medidas no solamente no es que no hayan ahorrado, es que, por ejemplo, lo grave, lo serio, es que, por ejemplo, 2 de cada 10 pensionistas a los que ustedes le han impuesto un copago, el señor Rajoy les ha impuesto un copago, han abandonado el tratamiento. Y eso ha hecho que se incremente el gasto sanitario como consecuencia de la pérdida de la adhesión de esas personas al tratamiento al que estaban obligados. Miren, por eso le digo que frente a sus fracasadas estrategias para ahorrar, perdóneme, pero nosotros no le vamos a seguir. Pero miren, señoría, vaya finalizando. Sí, ya voy acabando, señor presidente. Miren, dicen de usted, señor ministro, que es una persona dialogante y que es una persona sensata. Yo creo que tiene ahora una oportunidad magnífica para demostrarlo. Espero, además, que sea verdad. Ordene con carácter inmediato el cese del hostigamiento a Andalucía por el tema de la selección de medicamentos. Y, sobre todo, desautorice al señor Moreno Bonilla por las irresponsables declaraciones que ha hecho sobre este tema en Andalucía. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Coves. Cierra el debate al amparo del artículo 84, señor ministro.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Cobes. Pues bueno, escuchándola ahora, yo no puedo sino reafirmarme en el ejercicio de responsabilidad que tenemos que seguir realizando desde el Gobierno de España. Mire, no lo hacemos. Yo puedo calificar la gestión de su Gobierno y en Andalucía se habrá hecho cosas bien. La sanidad precisamente no ha sido su fuerte, sino que se lo pregunten a todos los... No, que se lo pregúntenselo a los profesionales sanitarios que están como eventuales pasando una situación difícil en Andalucía, porque no ha sido otra comunidad la que tenía los médicos contratados a 3/4 de jornada. Eso es Andalucía, porque aquí es muy fácil venir aquí y decir lo que uno quiera, pero luego se tendrá que corresponder también con los hechos como es natural. A usted le interesa la privatización. Oiga, a mí me interesa la salud de los ciudadanos españoles. Usted todo el rato habla de sanidad pública y sanidad pública, pero yo no le digo nada ni me parece mal que la mitad de los hospitales andaluces sean privados o que los tengan ustedes en régimen de conciertos o que los tengan ustedes en régimen de gestión privada, que es lo que hacen en Andalucía. Porque yo lo que me importa a mí y lo que es decisivo es que ustedes garanticen un aseguramiento universal para los ciudadanos de aquella comunidad. Aseguramiento universal y que garanticen también que la sanidad pública en esa comunidad es de calidad. Los métodos que ustedes utilizan en Andalucía de gestión privada son la opción que ustedes tienen. Los métodos que ustedes utilizan en Andalucía de subasta de medicamentos, pues no son una opción que ustedes tienen, primero, porque ni tienen la competencia y, en segundo lugar, porque causa un grave perjuicio y deja en peor condición a quienes reciben una prescripción en Andalucía, y esa es la realidad. Mire, le voy a decir una cosa también. El número de profesionales sanitarios del conjunto del sistema no se ha reducido. Yo no sé en Andalucía es donde más reducción de gasto sanitario ha habido en los últimos años por habitante. Silencio, señorías. Y yo creo que eso también es falta de priorización, porque le diré una cosa. Silencio, por favor. La financiación de las comunidades autónomas no está condicionada. Ustedes pueden elegir a qué destinan más dinero, si lo destinan a sanidad o lo destinan a otra cosa. En Andalucía hay muchas otras cosas y yo creo que hay que priorizar mucho más el gasto en Andalucía hacia la sanidad pública, y espero que eso sea la consecuencia de las elecciones que van a celebrar en esa comunidad dentro de unas semanas, que haya una verdadera apuesta por fortalecer la sanidad ahí. Y me hablaba usted del copago farmacéutico. Copago que cuando estaban ustedes mantuvieron un copago que, a mi modo de ver, era más injusto y por tanto, que se ha corregido después de la reforma del Gobierno del Partido Popular y que ahora es más justo, porque ahora se pide la participación del usuario en función de su capacidad económica y la capacidad que tiene para pagar. Yo creo que eso es más justo y, por tanto, hay más de 1 millón de parados de larga duración que ya no tienen que pagar por sus medicamentos y no se les pide que paguen porque no tienen capacidad económica para hacer frente a ese gasto. Y yo creo que eso es una reforma mucho más justa. Y además de ser más justa, no está buscando precisamente que haya un incremento sustancial en la cantidad de dinero que se recibe a través del copago respecto al sistema anterior. Está buscando que sea más justa, que esté adaptada a la capacidad económica de los usuarios y, por supuesto, que tengamos un gasto mucho más eficiente. Y si ha leído usted el barómetro sanitario, el último dato que se publicó, habrá visto que el número de envases sin abrir, que se calcula que hay en los hogares, ha disminuido de manera significativa. De 45 millones de envases a 30. Por tanto, ha disminuido mucho y se han puesto en marcha medidas de eficiencia que garantizan que se gasta y se atiende la necesidad que realmente ocurre, que no se producen excesos y que, por tanto, no se producen gastos innecesarios que privan al sistema de la capacidad de atender otras prioridades, que le aseguro que hay muchísimas y que cada día se incorporan innovaciones que hemos de incorporar y que, por tanto, todo el gasto superfluo o que no sea necesario en materia de farmacia es un gasto que impide una posibilidad a otra persona que lo necesita más. Hagan una reflexión, de verdad, trabajemos juntos,
de verdad, juntos somos mucho más fuertes para negociar. El futuro es trabajar juntos en España. El futuro es la compra centralizada en España y el futuro seguramente es no ya solo en España, sino en Europa. Y, por tanto, Andalucía no puede ser una excepción y tiene que dejar de ir con el paso cambiado en la defensa del modelo de sanidad universal, de sanidad pública que todos defendemos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.